Ollantaytambo, sin duda, fue un centro geográfico y religioso muy importante, tanto por su ubicación como ruta de entrada al Antisuyo, hacia Machu Picchu y Vilcabamba, como por sus construcciones conformadas por templos, andenes, habitaciones, adoratorios, baños rituales y en especial la misma ciudad, la cual permanece habitada desde su formación, dándole un carácter singular e impar de población inca viviente. Con la imaginación nos adentramos a un mundo maravilloso de fábula, donde las sombras, los perfiles, los haces de luces, las construcciones con sus admirables formas y todo el entorno mágico telúrico nos induce a pensar en un espacio sagrado. Todo emana de los dioses o apus tutelares de las montañas, los mismos que se hallan en la parte occidental y nos invitan a seguir la ruta sacrosanta hacia la selva amazónica, donde los mitos son parte de la vida cotidiana, al igual que la magia de la floresta tropical. Ollantaytambo en sí mismo es el mensaje, la cápsula del tiempo, el objeto fuera de la lógica y de la comprensión del hombre moderno. Es seguro que las antiguas civilizaciones también fueron científicas, encontraron las respuestas. Ellos también descubrieron las leyes de la física, de la matemática, de la ingeniería, tal vez desde otro punto de vista, eso sí, pero no eran inferiores a nosotros solo porque hoy no alcancemos a comprender cómo hicieron estos fantásticos monumentos que prueban que existió otra humanidad. Según Valcárcel, el pueblo de Ollantaytambo no ha sido jamás conocido sino por Tambo, variación de la voz quechua Tampu. No ha de ser mayor de un siglo la antigüedad del uso de aquel nombre. Invariablemente, en papeles coloniales se lee Tambo a secas, y los originarios del lugar le llaman también así. Tampu, convertido en tambo, es alojamiento o posada, según la corriente etimológica. Mas Tampu posee otra acepción muy poco vulgarizada. Es el nombre de una ayllu o tribu antiquísima, precisamente de las que, según la tradición, fundaron el imperio de los incas. En la conocidísima leyenda de los hermanos Ayar, la voz Tampu, como nombre propio, se repite muchas veces. Es Tamputoco o la cueva de la que salieron los Tampus. Es Pacarejtampu o el lugar donde aparecieron los Tampus. Es Aputampu o el señor o jefe de la tribu Tampu. El éxodo hacia el Cusco de Mascas, o incas, maras y tampus, los primeros se avecindan en el valle del Guatanay, los segundos se establecen cerca a las salinas que conservan el mismo nombre, y los últimos dominan y radican en la que propongo llamar región Tampu. Tampu es el pueblo que nos aprestamos a estudiar. Para Cerrón Palomino, Ollantaytambo provendría del aymara Uyan Tawi, lugar para ver hacia abajo, mientras que Tambo proviene de la palabra Tampu. Según David Canal, el nombre original del lugar sería Coyatambo. Se basa en que así se llamó la encomienda de Hernando Pizarro en 1555. Coya significa habitante del Collasuyo. Para el cronista Sarmiento de Gamboa, fue Pachacútec quien mandó traer arquitectos de la región de Tiahuanaco para construir esta obra. Sin embargo, algo no cuadra, pues como vemos, hay piedras fuera del lugar. Por otro lado, la arquitectura está a medio construir. Vemos rocas cansadas o abandonadas y sectores que se ve han sido refaccionados posteriormente, dándole otro sentido. Y es que la explicación que más se ajusta a la realidad es que los incas del siglo XIII encontraron estas estructuras. Según teorías, gran parte de la arquitectura
se encontró en la parte baja y fueron colapsadas por temibles huaicos. Es así que los incas decidieron rescatarlas de las partes profundas y elevarlas a su actual ubicación. Como ejemplo se pueden ver los 6 monolitos que, según esta hipótesis, no eran originales del sector y vaya que han sufrido varias transformaciones. Para Garcilaso de la Vega, Ollantaytambo sería obra del Inca Huiracocha, y es que es posible que todos los cronistas y teóricos tengan razón, en su medida. Ollantaytambo es anterior a los incas del siglo XIII, fue culminada por Huiracocha y Pachacútec y fortificada por Manco Inca, uno de los últimos incas. Ollantaytambo se encuentra ubicada a 80 kilómetros al noroeste del Cusco, a 40 kilómetros de Machu Picchu y a 2.792 metros sobre el nivel del mar, y con una antigüedad discutida en 3.500 años aproximadamente. Sin el concepto previo de lo que es Ollantaytambo y de lo que significa este primer centro arqueológico, difícilmente se podrá comprender el enigma de las piedras ciclópeas y enigmáticas desparramadas por todo el Cusco, pero también es la clave para comprender el uso de alta tecnología antigua, observada en otras partes del Perú y el mundo. Cuantos han visitado este yacimiento arqueológico expresan su profunda emoción más intensa, quizás la que se experimenta en el Cusco mismo. Los especialistas lo hallan tan interesante y complicado que prefieren su estudio como el más atractivo por la serie de enigmas que plantea. La ciudadela, que está orientada al Cusco, fue construida en granito rojo, pero algunas también dan la impresión de haber sido modeladas. ¿Son acaso piedras derretidas? Pues se halla con visibles signos de vitrificación, pero encontraremos también puertas trapezoidales cortadas con absoluta precisión, lindando con lo incomprensible. ¿Acaso se usaron herramientas para cortar altas durezas, como láser o sierras de diamante? Los representantes de la teoría oficial nos dicen que este es un claro ejemplo de los monumentos arquitectónicos no acabados, pues la obra coincidió con la llegada de los españoles y por esta razón quedaron a medio terminar. Curioso, pues si esto hubiese sido así, tendríamos referencias en las crónicas de los secretos profundos de la arquitectura megalítica, y esto no ocurre de esa manera. Algo no encaja. Es muy común ver en la línea de los templos megalíticos de la humanidad las obras inacabadas. Tal es el caso del obelisco no terminado de Asuán en Egipto, los moais incompletos de Raru Raraku de los Rapanui o el trilitón de Baalbek. Ejemplos sobran y queda claro que algo pasó a nivel global que detuvo las obras de los maestres antiguos. Luego, los ingenieros posteriores sufrieron de una terrible amnesia porque no pudieron concluir con las mismas técnicas las colosales construcciones y debieron adaptar estos corazones nucleares de las ciudadelas de piedra a otro tiempo de arquitectura y diseño, transformándolas a su gusto y necesidades, pero nunca con las mismas técnicas. Entonces, un ejercicio que debemos practicar al llegar a Ollantaytambo es imaginarnos cómo debió lucir originalmente este lugar, porque fue varias veces modificado en diversas etapas de la cultura andina. Los incas del siglo XIII la habrían encontrado y la restauraron o transformaron, pero realmente, ¿por quién fue construida primigeniamente? Algunos afirman que la civilización que comenzó el trabajo posiblemente se llamó Hanampacha. Otros piensan que se trataba de la civilización Arak o Primera Humanidad. Para fines prácticos, nosotros la denominaremos los quechuas o incas paleolíticos. Y es que en Ollantaytambo podremos encontrar partes tan antiguas que bordearían los 12.000 años de antigüedad, o quizás más. Fueron diseñadas por un pueblo avanzado para su tiempo, una antigua civilización antediluviana de conocimientos tecnológicos, técnicas proveídas por Huiracocha. Los antiguos poseían secretos que se perdieron en la noche de los tiempos, legándonos una ciudad insólita que misteriosamente fue abandonada. Se cree que la principal cantera para la construcción del lugar fue Cachicata, ubicada a 6 kilómetros de distancia en el lado izquierdo del río Vilcanota. Lo más probable es que las rocas fueran talladas parcialmente en las canteras. Realmente es un enigma, hasta estos tiempos, la forma en que transportaron las enormes rocas. ¿Cómo movieron las piedras de 50 toneladas desde los puntos más altos de la cantera ubicada frente al río? ¿Cómo las cortaron con la precisión de láser o sierra de
punta de diamante, cómo las bajaron y volvieron a subir con tan solo troncos y sogas. Hoy en día, si queremos realizar puentes, edificios u otra gran obra de ingeniería, necesitamos construir carreteras, necesitamos el uso de maquinaria pesada, y aún así, los grandes pesos que manejaron las culturas ancestrales hacen ruborizar a nuestra potente tecnología. Entonces, ¿cómo adaptaron las rocas con tal maestría en partes complicadísimas? ¿Cómo lo lograron solo con herramientas de bronce, aleaciones y piedra? Según la teoría oficial, estas rocas eran desprendidas de la cantera, arrojadas al río y llevadas por un camino o rampa. Pero, ¿cómo las bajaban con cuerdas sencillas? ¿Cómo lo hacían sin conocer la palanca? ¿Trasladarlas de una forma tan rudimentaria es posible sin generar el más mínimo daño en las piezas? Aquí encontraremos las evidencias de que precisamente las rocas más pesadas fueron fundidas por una forma de tecnología que desconocemos, derretidas como si hubiesen sido utilizadas con moldes, observamos esquinas redondeadas y evidencias de herramientas de precisión, pero en la edad de bronce, una hipótesis aceptada es que las rocas son en realidad moldes de arcilla. Pero ¿cómo las derritieron hasta llegar a un punto de fusión y con qué las catalizaron nuevamente? ¿O fueron irradiadas con algún tipo de energía desconocida? Piedras encajadas de forma perfecta por 8 lados, como si se tratara de un rompecabezas. ¿Por qué usar bloques gigantes? Porque son capaces de soportar terremotos. De esa forma, las edificaciones se reacomodan cada vez más. Pero ¿por qué no encontramos del todo sentido en las explicaciones tradicionales? ¿Qué instrumentos hoy en día soportarían esos pesos descomunales? ¿Y cuántos hombres se necesitarían para operar esta empresa? ¿Cómo cortar las piedras con total precisión? ¿Cómo saber la correcta posición y orientación en perfecta armonía con la naturaleza? Ollantaytambo guarda además una bella conjunción astronómica entre las Pléyades, Orión y sus monumentos. Muchas de las construcciones más antiguas del sector guardan relación con momentos sagrados, como los solsticios, lo cual evidencia su propósito como observatorio astronómico para la elaboración de calendarios donde practicaban elevados cálculos matemáticos. Las incómodas preguntas siguen dándonos vueltas en la cabeza. ¿Dónde escribieron esos cálculos para tamaña empresa? ¿Cuántos siglos les tomó realizar esta construcción? Insisto, las cuentas no cuadran. El año de inicio debe haber sido en la edad en que supuestamente el hombre se encontraba en las cavernas. Uno de los sectores diseñados por los quechuas paleolíticos fue el Templo del Sol. El lugar, pese a estar casi destruido por completo, no deja de ser muy impresionante. Las piezas inamovibles, en la parte superior hacia el oeste, se encuentran en número de 6. Son monolitos en granito rosado de gran tamaño, primorosamente labrados. Conforman la pared occidental del Templo al Sol y está unido con 5 cintas de piedra que se acoplan con increíble exactitud. Sobre estas gigantescas piezas líticas o megalitos se ha escrito bastante, y la imaginación de los autores llega a límites insospechados, causando encendidas polémicas que hacen aún más enigmáticas las conclusiones. Cada baluarte tiene un peso que va de entre las 7 a las 37 toneladas, representando 82 toneladas en su conjunto. En el frontis de los megalitos se hallan restos de trabajos en alto relieve, con misteriosos símbolos y esculturas, destruidas lamentablemente durante la nefasta labor de los ominosos extirpadores de idolatrías. En la huaca de Ollantaytambo todavía se ven indicios de los símbolos geométricos escalonados de la tierra y los pumas esculpidos en las enormes piedras de riolita. En el siglo XVI, el español Antonio de León vio todavía intacto este centro ceremonial y comenta lo siguiente: había entre unas rocas tajadas a mano grandes ornamentos de murallas, unas encima de otras, y entre sus piedras figuraban 2 leones y otros animales y hombres con armas de asta en las manos a modo de alabardas, todo bien labrado. Desgraciadamente, los pumas esculpidos en posición de descanso fueron destruidos, pero aún se pueden observar las figuras geométricas que representan a la tierra. ¿Eran alabardas o se trataban de varas de mando?
Nos preguntamos nosotros. Según fotos de principios del siglo XX, observamos cómo ha cambiado la zona de los grandes bloques del Templo del Sol. Ayudan mucho las ilustraciones de dibujantes como Skier o Wiener, quienes graficaron el lugar, tomaron apuntes y recogieron algunas tradiciones orales, pero es de vital importancia el esquema del pintor alemán Johann Moritz Rugendas, quien revela un detalle inédito sobre los bloques rosados. Fue entre 1840 y comienzos de 1900 que la parte superior de la plataforma fue removida, probablemente quebrada y o reutilizada en algún otro punto. Sin embargo, si observamos el suelo, en fotografías posteriores a 1900 podrían estar al pie del monumento. Incluso, según el canal SGD, estas piezas podrían encajar perfectamente en la parte superior, dándonos una idea de cómo habría lucido esta parte tan importante del Templo del Sol, mostrando una bella horizontalidad. Observando a detalle el sitio y con este dato importantísimo, encontramos anomalías en la base de los monolitos. Estos fueron refaccionados modernamente para evitar el colapso de la estructura. Se aprecia la vista de las montañas actualmente, pero esto no fue siempre así. En fin, algunos cambios anteriores a este seguro fueron refacciones del tiempo de Manco Inca o de algún inca más antiguo. Para Valcárcel, la libertad de invención está patentizada en el caso de Ollantaytambo. Los arquitectos y alarifes, collas, quedaron autorizados para edificar en lo alto de la fortaleza al estilo de Tiahuanaco. Y tenemos allí una réplica de los muros compuestos por prismáticos bloques de pórfido rojo, remachados en su unión por llaves metálicas, exactamente como en la metrópoli religiosa del Altiplano. Para Protzen, esta observación es válida. Él refirió que en Ollantaytambo existen muros y piedras que recuerdan a Tiahuanaco. Dice: se divisan piedras de gran envergadura. Allí se hallan unas muescas en forma de T. Pero más que férreas uniones, porque no es el caso, eran un estilo, la marca del arquitecto, como decimos nosotros. Porque la solución a un problema se puede dar en cualquier parte del mundo, pero el estilo es algo de una idiosincrasia propia o muy caprichosa. Bajo esta lógica, esto nos recuerda a otras evidencias idénticas, acaso perteneciente a una cultura global de técnicas desaparecidas. Nos preguntamos, ¿de la Atlántida? Miren esto, qué interesante. Aquí, subiendo, nos hemos encontrado con este muro. A ver, vamos a ver, de aquí mejor. Este muro que tiene curva, va en curva hacia allá. Muy bonito. Como la curva que da en el Coricancha, así.
Bueno, esta parte es muy interesante. Miren, acá vamos a ver. Bueno, estamos en contraluz, pero se puede apreciar dos tipos de arquitectura. Una megalítica y que tiene cortes perfectos, ¿no? Y otra que no tiene cortes perfectos, es megalítica, da la impresión de que fuera muy antigua por el tipo de desgaste, la erosión que tienen, y también por otro detalle, porque si ustedes se dan cuenta, esta arquitectura de abajo está sosteniendo o está alrededor, está abrazando a esta roca antigua, y al costado está sobreedificado por otra cultura, o bueno, otro tiempo, otro momento de estructuras megalíticas rosadas y de finos cortes. Ahí está este tipo de muro. Subimos, rodea o provoca el asiento de esta arquitectura de un tiempo anterior, y al costado, como abrazándola o mejor dicho, esa sosteniendo a la más moderna, la arquitectura de granito rosa, ¿no? Vamos a acercarnos un poco. Perfecto este corte. Perfecto ese corte. Esa juntura. Acá tenemos bloques megalíticos. Ya estamos en la parte superior, de gran tonelaje. Siempre que uno viene aquí se pregunta qué es lo que ocurrió, si ni siquiera se puede mover, cómo quedó esto devastado, qué ocurrió en la antigüedad en Ollantaytambo, qué tipo de destrucción, qué tipo de dioses pudieron mover y acabar con esta arquitectura tan sofisticada. Piedras enterradas. El famoso Templo del Sol. Piedras megalíticas con cortes que aún siguen dividiendo la opinión de los científicos, de los investigadores. Piedras que fueron inamovibles en tiempos posteriores. Piedras corazón como esta, grande, sobre la cual se sobreedificó. Piedras de un solo bloque. Y ahí los grandes baluartes de Ollantaytambo, enormes. Miren ustedes el tamaño de las personas comparados con los grandes y enormes bloques de piedras, descomunal. O sea, uno ve esto y piensa en los gigantes. Definitivamente las zancadas son mucho más grandes las que hay que dar para subir este sector. Este sector megalítico de la parte de arriba es muy interesante. Piedras que dan la impresión de ser iguales, pero son diferentes. Unos como modelados un poco más toscamente o digamos orgánicamente, y otros perfectos. Parece cemento. Parece que hubiera sido cemento o un corte súper especial. Aquí también otra roca muy grande. Ni siquiera entra en la toma completa. Y bueno, algo se puede ver de aquí. Con unos cortes, unos adornos realmente raros ahí. ¿Qué tipo de propósito puede haber tenido? Y ahora vamos a ver lo más espectacular.
Muy bien. Quiero que aprecien el tamaño de las personas con respecto a los grandes bloques de piedra que en determinado momento del día se ve como un espatulado, como que esto hubiera sido vaciado en cemento. Y acá hay como una curiosidad. Podemos ver que hay 6, contamos de izquierda a derecha, un bloque donde está el señor, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si ustedes se fijan bien, aquí entraba un baluarte más. Eran 7. Y en vez de estar ese baluarte más, no sabemos si está acabado o inacabado, vamos a apreciar que han sobreedificado otro tipo de base, y sobre esa base han colocado un dintel gigante que parece ser ahora como una especie de altar o usnu, pero que si uno le da la vuelta, tranquilamente podría ser parte o de una gradería, un dintel o de otra estructura, pero que fue traída ahí. Bueno, es una hipótesis, ¿no? Porque se puede apreciar que hay como espacio para un baluarte más. O de repente en sí mismo, este era el número 7. Pero son 7 espacios, no solo son 6. Seguimos recorriendo un poco esta zona megalítica. Aquí podrían haber habido enchapes de oro. Probablemente. Dibujos. Escritura que nos contaba un poco la historia de la antigua cultura megalítica. Miren el tamaño de las personas con respecto a lo descomunal de las piedras, que son tan pesadas que se han encajado de una forma imposible de remover. O como esta, miren cómo ha quedado totalmente enterrada. La pregunta es, si los incas modernos lo conocían, ¿por qué no lo removieron? ¿Acaso ya en ese tiempo no pudieron? Aquí podemos ver también otro espatulado. Ahí. Sin duda, uno de los lugares más intrigantes para los visitantes que acuden a Ollantaytambo es el sector antiguo, denominado como Incamisana. También es cierto que se le conoce como el Templo del Cóndor, por la figura de un cúntur, que parece haber sido tallado en la misma montaña, por una cultura muy antigua. El sector luego fue aprovechado para esculpir con mucha maestría en el farallón una serie de cavidades y pisos que según algunos actuarían como una especie de calendarios astronómicos, debido a la aparición del sol que proyecta diferentes sombras y que da una representación de hierofanías o cinemática andina, cuando el sol se comunicaba con los seres humanos, con los pontífices de Ollantaytambo, quienes llamaban a este lugar Inti Cowarina, que significa de donde se observa el sol, una suerte de instrumento mnemónico. Muy bien, vamos ingresando entonces a la zona, una zona muy antigua. Creo que es la más enigmática, la más intrigante, y es a la donde pocas personas se dan el tiempo de ir, y creo que para mí es la más interesante. Esta zona está llena de caminos rituales, de graderías que supuestamente conducen a lugares truncos o esa especie de ermitas
que generan un juego de luces interesantes, pero justamente aquí se escondería el secreto del dios Illapa, de cómo dominaron, tal vez gracias al dios de la energía del trueno, cómo dominaron la plasticidad de la piedra. Estos le dicen también el templo del cóndor, aquí en Ollantaytambo. Vamos. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, gracias, nos han compartido unas imágenes muy interesantes acá en el Templo del Cóndor. Le llaman el Templo del Cóndor porque se ve un cóndor de diferentes partes. Vamos a enfocar. Ahí tenemos el cóndor, una parte, ¿no? Hemos filmado de otro lugar, ahí se ve claramente el pico, es muy interesante y tiene otros momentos donde se ve también mejor. Ahí está. Ahora vamos a ver que hay como una especie de, trabajo megalítico por todo este lugar, que ya en otros reportajes lo hemos mostrado. Vamos a ver este sector de piedras. Muy impresionante, esos muros perfectos que nos traen a la memoria un poco Tiahuanaco, Sacsayhuamán partes, sobre todo Tiahuanaco, Coricancha, perdón. Y podemos ver esta piedra, estos cortes pues que son realmente precisos, exactos, muy interesantes, ¿no? Y cuando uno va levantando la vista, te vas a ir encontrando con estas especies de sillerías o paredes de donde parece que hubieran extraído con un corte quirúrgico la piedra, y es una piedra bastante lisa. Ahí vemos otra ahí encima, y justamente por ese sector más o menos es donde vamos a encontrar como una especie de piso ajedrezado, como que lo hubieran cortado. Bueno, acá podemos ver también más de esas estructuras realmente enigmáticas. Ahí está. Aquí, ¿no? Otros como dinteles caídos. Aquí tenemos los dinteles medio caídos. Y ahora vamos a venir por este sector. Seguimos encontrando el área megalítica. Y vamos a encontrar también cómo da la impresión de que estas graderías, todos estos, protuberancias, escalinatas, como hemos visto en otras partes de nuestros recorridos, son como una especie de camino ritual. Y justamente aquí mismo, donde ustedes pueden ver esta piedra que tiene como una especie de triángulo, ahí en la base, aquí podemos ver que en la base se encuentra lo que hemos filmado, y también gracias a Rumi, nuestro amigo, que ha podido hacer unas tomas más de cerca. Y cómo no, en alguna entrevista con nuestro querido compañero Giacomo Longato, él tiene una foto también muy impresionante que compartió en una entrevista donde se ve este corte quirúrgico, este corte exacto
como si se tratara de dos cosas, o que la piedra hubiera sido blanda y que hubieran aplicado como una especie de rayo láser, o como que le hubieran cortado, ¿no? Como que si fuera un queso, pero también se ve que el corte se ha ido para un costado y tiene una ligera variación, un ligero, digamos, error, por decirlo así, y ahí se ve el corte, el tipo de herramienta que han usado, que hasta el momento permanece todavía siendo un enigma, ¿no? Y es un enigma de los incas, de su arquitectura. Algunos le llaman pre-incas o antediluvianos. Nosotros le denominamos, según como hemos leído en algunos libros, los incas paleolíticos, los incas más antiguos, ¿no? Y que tal vez ya con los pasar de los años pues se ha perdido esa, digamos, esa tecnología, ¿no? O se ha olvidado. Bueno, por este lado también tenemos al dios Tunupa. También es un lugar muy bonito como para visitar. Justamente ahí al costado de las Colcas vamos ahí a ver el rostro de este antiguo dios tan especial, que para algunos es el mismo Viracocha o el hijo de Viracocha, o incluso para otros es pues el Rayo, Yapa o el Equeco también, ¿no? Bueno, ahí lo podemos ver. Ahí está Viracocha. Pero lo que resulta curioso es que justo Viracocha, si ustedes se dan cuenta, está mirando exactamente a este sector, al corte de precisión tipo láser, ¿no? O tipo diamante, en el templo del Cóndor. Siguiendo en esta zona, la que yo le llamo, la que le llamaba antediluviana, paleolítica, hasta influencia tiahuanaco, como hemos visto, ¿no? Acá podemos ver todo este sector de piedras finamente talladas, muy pesadas. Ahí está. Vamos a poder apreciar algo también muy importante, que es esta huaca. Esta huaca tiene algo muy realmente destacable. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, está en el medio de todo y alrededor hay construcción, como una especie de reverencia, ¿no? Como dice el señor Gamarra, como que esta roca amablemente es abrazada por otro tipo de tiempos, ¿no? No llamémosle cultura, pero sí de otros tiempos, otros seres humanos de otros tiempos que han vivido aquí también y que han abrazado a estas antiguas huacas, ¿no? Ahí podemos ver una. Generalmente este tipo de estructuras tienen poder, fuerza viva. Es como que las rocas, al salir, al explosionar, al erupcionar, al buscar la superficie, han logrado de las mismas entrañas de la tierra sacar energía, ¿no? Y conducirla al exterior. Entonces ese tipo de energía tal vez podían aprovecharla para algo. Ahora justamente también viendo unos TikToks que había hecho Rumi, nos percatamos de una particular piedra que en un viaje anterior me parece que la llegué a filmar, pero no la llegamos a poner, o la tenía ahí. Y bueno, hicimos una nota de Ollantaytambo hace tanto tiempo, llegamos a 1 millón de vistas o un poco más. Pero resulta curiosa esta piedra, porque da la impresión de que fuera como una especie de ya testimonio de algo más, ¿no? De algún tipo de uso de herramientas. Vamos a verla ahora. Acá vemos otro asiento, una especie de sillería inca. El juego de luces y sombras que provoca y genera es realmente intrigante. Muy bien, amigos, ahora vamos en búsqueda de otro tipo de roca muy interesante, donde se pueden ver plasmadas como una especie de huellas que nos hacen acordar a otras estructuras también que hay en Bolivia, por ejemplo, y en otras partes del mundo.
pero que nos hablan de una plasticidad de la piedra y que ha sido trabajada con tecnología. Así que vamos para ese lugar. Muy bien, amigos, hemos llegado entonces a la roca donde estarían plasmadas estas huellas de plastilina. Pero antes, justamente a un costado, ahora la vamos a ver, pero a un costado también podemos apreciar, esto es también muy importante, miren esa roca grande que no quiso ser removida por los incas, que más modernos, digamos, más próximos a nosotros, y que en torno a ella habrían construido toda esta andenería. Entonces nos damos cuenta cómo hay un respeto hacia estas rocas de los Hanan, ¿no? Del Hanan Pacha. Y ahora podemos ver aquí, ya en este sector, esta especie de plataforma de roca que tiene dos procesos. Si ustedes se dan cuenta, vamos a acercarnos, podría tratarse, como dicen, ¿no?, de la prueba del uso de una antigua máquina, de una antigua tecnología. Pero ustedes vean cómo un lado de la piedra está completamente erosionado. Vamos a acercarnos. Es un poco más tosco el trabajo, o está erosionado por la lluvia, lógico, le ha crecido naturaleza. La roca también debe haber cambiado su tonalidad. Vemos también aquí este tipo de perforaciones en la parte superior. También notamos, lógicamente, extracción. Y ya se empieza a poner aquí extraña la cosa en este sector. Miren aquí. Se empieza a poner extraño. Hay como una especie de cuadrados, como que hubieran extraído quirúrgicamente esto. Ahí también. Y si se dan cuenta, la roca es lisa. Bueno, no se puede tocar la roca por respeto, pero se ve, ¿no? Al tacto se ve que la roca es lisa. Vamos a ir por este sector. Muy bien. Aquí entonces podemos apreciar. Ahí podemos apreciar entonces cómo esta parte, exactamente esta parte, se ve un poco incluso nueva. Se ve como que hubiera resistido mejor el tiempo, mucho más lisa, como que le hubieran vaciado algún tipo de producto. Y podemos ver tres espatulados, ¿no? Y esto rápidamente nos trae a la mente este tipo de relatos del señor Jesús Gamarra, que nos dice que en un momento la roca ha sido blanda. Llamémoslo que en algún momento de la historia estas rocas han tenido otra densidad, o simplemente estas rocas han pasado por un proceso que las volvió blandas. Ahora, es cierto, ¿no?, de que se está explicando estas hipótesis como el superconcreto andino, de que hacían una especie de cemento, ¿no? Podría ser. Pero también se puede apreciar que hay como un vitrificado. O sea, no solamente es hacer la estructura como tipo cemento, sino hay un vitrificado, también hay más procesos. También podemos ver corte y raspones de herramienta, y también han desplazado los incas tonelajes. Entonces no se puede, según lo que estamos viendo in situ, responder todas las preguntas con una misma respuesta. Creo que cada etapa de los incas ha tenido su propia tecnología y su propio momento, y incluso en determinadas piedras han existido diferentes tipos de técnicas. En una misma piedra, diferentes tipos de técnicas. Entonces, bueno, esto sigue siendo para nosotros realmente un verdadero enigma. Y acá vemos claramente dos tiempos, ¿no? El tiempo de la andenería moderna, un poco más rústica, y cómo está al costado de este tipo de trabajo, ¿no? Tan perfecto y que a la fecha parece tan moderno.
Muy bien, amigos, si ustedes quieren visitar entonces la piedra máquina, digámosle, de Ollantaytambo, lo que tienen que hacer es dirigirse hacia la zona de terrazas, la segunda, luego caminar, ascender por estas pequeñas gradas y en corto tiempo la van a tener frente a ustedes. Hemos llegado. Aquí vamos a apreciar otro espatulado. Estas sí parecen realmente espatulados artificiales, tiene toda la pinta. Ahí está el espatulado. Muy finamente ese detalle. Aquí también vamos a encontrar rocas megalíticas impresionantes por todo este jardín, que probablemente han sido encontradas en diferentes puntos. También en el camino vamos a encontrar rocas, se puede decir, abandonadas, y este tipo de rocas que tienen mucha semejanza con la cultura tiahuanaco, también con otros cortes que hemos visto en las estructuras más antiguas, también como el Coricancha, ¿no? Aquí tenemos algunos dinteles caídos y esta roca que realmente muy parecida también a la puerta, algunas partes del Coricancha que tienen este aspecto, como hemos visto también con Rumi, este aspecto robótico, ¿no? Y ahora me doy cuenta en este viaje que cada vez que las vemos, nosotros somos apasionados de las rocas, cada día se ven mucho más modernas. Notemos la gran similitud en el manejo de la técnica perdida, en obras que van desde Egipto, Japón, Alemania, Italia y por supuesto el Perú. Sin embargo, el 80% de la obra megalítica la encontraremos en el Cusco, en el corazón del Tahuantinsuyo. Aquí se asentaron también los grandes arquitectos de eones pasados, donde se reconocieron como herederos los incas postreros y quienes repoblaron el mundo después del antiguo apocalipsis. Otro enigma global es la ausencia de herramientas que justifiquen la evidencia arquitectónica. Es curioso que se traten de explicar estos grandes trabajos de arquitectura megalítica y sin embargo en las exploraciones las herramientas que se han encontrado de cobre hacen imposible el corte perfecto que podemos apreciar en la ciudadela, a menos que el oro, el cobre y las aleaciones hayan sido utilizados pero junto a otros procesos. La idea de que utilizaron la supresión de la gravedad con alguna tecnología desconocida siempre se ha hecho presente a través de las leyendas antiguas. Recordemos el poderoso regalo de Inti, el Tupayauri de oro a Manco Cápac, con el cual se guió hasta el Cusco, según la tradición aymara. Se dice además que poseía algunas capacidades extraordinarias. Ahí están los dichos que los incas ordenaban a las piedras moverse por sí solas. Así también lo propone el investigador Jesús Gamarra al mencionar en su cosmogonía de los tres mundos que la Tierra, al encontrarse en otra órbita celeste, originó un comportamiento único en las piedras. Estas, al poseer una densidad menor, hubiesen sido fáciles de transportar. Al ser tan ligeras y moldeables, se las podría haber llevado por los aires o cargadas tal vez con una facilidad mágica. La antigua y actual población civil se halla asentada al pie de una montaña rocosa llamada Pincuyuna. Desde dicha población se puede observar fácilmente el perfil del rostro severo y enigmático esculpido en piedra del legendario dios peregrino y fundador, Tunupa. Este posee una frondosa barba y un gorro de estilo wari, llamado chucu, y porta en las espaldas una carga tal y como lo hacen los andinos actuales para identificar con mayor claridad a Tunupa
es muy conveniente situarse en la Plaza Mayor de Ollantaytambo. De igual modo, se le considera el dios precursor y civilizador del imperio de los incas, quien otorga grandes favores y es muy obsequioso. Según Santa Cruz Pachacuti, Tunupa estuvo en Ollantaytambo. Lo describe como un hombre con luenga barba, vestido con una túnica, portando un cayado, llevando en su mano un libro, con don de lenguas. Va predicando más o menos el evangelio con sentido de culpa y de pecado y en campaña contra los ídolos. El personaje predicaba los 7 preceptos. Precisa que Tunupa hablaba todas las lenguas mejor que los naturales, pero no fue oído. El cayado y el libro fueron escarnecidos por los hombres, castigando los Tunupa por desoír su palabra. En un pasaje culminante, Tunupa desata la ira celeste sobre los hombres incrédulos, pero el curaca Aputambo le presta oídos y atiende su razonamiento con amor, y como premio a la virtud del mismo, al nacer el epónimo Manco, hijo del buen curaca, el cayado del predicador se torna en bastón de oro y es obsequiado por Tunupa. Será de ahora en adelante el Tupayauri, insignia real o cetro del primer inca Manco Cápac, que le servirá para destruir una huaca de piedra. Con este hecho quedará prefigurada la iconoclastía con que Santa Cruz Pachacútec atribuye a la mayoría de incas. ¿Pero acaso el Tupayauri es un legado tecnológico? Según las crónicas y las tradiciones, los incas poseían un báculo sagrado o bastón de oro que era capaz de suprimir la gravedad. El panorama debía haber sido fantástico, las piedras trasladándose solas, flotando con el poder de la cuña dorada, arma sagrada que podía cortar y soldar las piedras. Según una antigua tradición de Chumbivilcas, el inca Manco Cápac, luego de una intensa batalla contra algunos dioses, se dirige hacia el Cusco y en Tahuay se arrodilla el inca en Conquerina, donde quedan sus huellas. De allí lanza una barreta de oro y pide a Dios diciendo: donde llegue esta barreta se formará un pueblo. Llega la barreta donde está la catedral del Cusco y él exclama: este será el Josjo. Vuelve a Alja, Victoria, y dispone que otras piedras vayan al Cusco. Una de ellas está en Hatun Rumilloc, actual Palacio Arzobispal, y otra en la Catedral del Cusco. Aquí vemos el poder del Tupayauri, o el mismo poder del mago inca. La barreta vuela y es capaz de encontrar el mejor lugar del Tahuantinsuyo para allí fundar el Josjo. No solo eso, con esta leyenda se afirma que las piedras no son oriundas de ese lugar y que literalmente llegaron volando. En otras tradiciones del centro del Perú, el Tupayauri de oro tiene la capacidad de derretir y catalizar la piedra. Incluso es capaz de petrificar seres vivientes orgánicos. Sin duda, una propiedad tecnológica a esta reliquia mística. Aún nuestra civilización moderna no ha descubierto un arma de esas características, ¿o sí? Se cree que existen ciertos petroglifos en el sector de Inca Misana, pero estos no serían nada menos que la antigua escritura paleolítica realizada por las primeras civilizaciones que poblaron el mundo. Nuevamente, nuestros relojes de la evolución y poblamiento de América están desajustados. Conviene retroceder aún más la presencia del hombre andino en América. Ollantaytambo se encuentra provista de acueductos que funcionan hasta hoy. Esta es increíble evidencia de un alto conocimiento de la ingeniería hidráulica. ¿Cómo detectaron los acuíferos del lugar sin conocer las prospecciones y la tecnología necesaria para lograrlo? No lo sabemos, pero las evidencias están allí. Debemos señalar que es de especial interés hacer un comentario sobre el tema del culto al agua que se practicaba en Ollantaytambo para tener una aproximación más cercana y entender este ancestral culto. Es necesario para ello tener presente que los incas no tenían el concepto o la idea de que el agua es un elemento simplemente natural y perfectamente explicable en todo su contenido. Ellos no tomaban en cuenta el valor cuantificable del agua como agente de producción estrictamente agrícola. Para ellos,
era un elemento netamente divino y vivo que lo controlaba el dios supremo Huiracocha por intermedio de los nevados y las lluvias, otorgándole al preciado y venerado líquido celestial un carácter de hierogamia, generosa y benéfica. En ocasiones, cuando el dios se enojaba y entraba en ira, lo hacía como terrible castigo, enviando cantidades catastróficas de agua y nieve, o por el contrario, produciendo espantosas sequías que causaban cuantiosos daños a la población. En el lugar de los canales y fuentes, podemos observar algunos conductos muy angostos y otros anchos, lo que nos indica que tuvieron diferentes funciones, ya sean como técnicas agrícolas o por el contrario, motivos ritualistas. Hay pozas y pequeños habitáculos para usos religiosos y de culto, tal como los hallamos en otras ciudades incas. Tenemos también chorreras para el agua, que tuvieron funciones culturales de baños ritualistas. ¿Dónde estamos? Ahorita estamos en las fuentes milagrosas de lo que es los fuentes o los baños de la ermita, donde este lugar es muy sagrado y generalmente es usado para hacer un tipo de cierre con el agua y una abertura, como si estuviera cerrando y abriendo un caño. Ahorita lo que voy a hacer es cerrar el caño y si vuelvo a poner parte del dedo o la mano, vamos a poder abrir lo que es el caño. Realmente es muy interesante cómo trabaja. Podría quedarme acá, realmente lo que la ingeniería o la arquitectura inca realmente impresiona cada vez más. ¿Y cuál sería la explicación, querido Yamel? ¿Qué crees que puede estar pasando? Se pega el agua, ¿no?, a la pared. Sí, realmente es como una medida exacta de la piedra donde desborda. Puedes verlo, hay un desborde, una pequeña grieta que se forma. Pero si nosotros ayudamos a juntar el agua por la parte del muro, se pega. Va a la grieta, ¿no? Va a la grieta. Qué Pero interesante, si nosotros ¿no? dejamos una parte de aire aquí adentro, entonces se abre realmente como una pilota. Y realmente muy interesante como la Sí, parte de la cultura. sí, realmente, ¿ah? Sí, miren, que tiene razón Yamel aquí, como que se pegara, ¿no? Sí. A ver, córrelo a ese lado. Tápalo a ese lado. Va, ¿no? O sea, la sigue. Sí, la sigue. ¿Y si lo abres? Qué increíble, ¿no? Nos podríamos quedar horas acá, ¿no? Aprendiendo de... Y esto se podría aplicar a niveles más grandes, ¿no? O sea, a los ríos, o sea... ¿Qué habrá habido en la antigüedad, no? Sí, realmente. Y como puedes ver, es parte de la cultura inca, porque todavía muchos tallados siguen siendo muy perfectos. No son como muchos de los trabajos de la parte superior donde está realmente muy borroso. Pero como siempre, han construido parte de los bloques que se resalían de esta piedra. Por esta piedra enorme pasa el agua, miren. Por esta piedra enorme, y ahí hay como una especie de túnel, ¿no? Bueno, ahí termina, ¿no? Está medio tapado. Y aquí también parece que hacían pagos, puede ser. Seguramente. Ahí vemos unas ventanas. Estamos solamente a 1 kilómetro de Ollantaytambo, del complejo arqueológico, en el camino antiguo. Y van a ver, si ustedes vienen de Urubamba, me parece, van a ver en el kilómetro 86 una señalización de que están en Inca Pintay, donde discurre el agua, al pie de una chincana, y en la base vamos a encontrar una estructura megalítica. En el farallón que tenemos hacia este lado, y lo van a ver en las tomas que hemos hecho complementarias, vamos a ver lo que parece como una especie de... parece una letra o se ve como un poco extraño, no le encuentras la forma, pero cuando acercas la cámara y la toma, se ve que es un inca, ¿no? Es muy hermoso, se dice que es manco inca, que es una pintura rupestre aparentemente moderna, digamos, o sea, más actual, no milenaria, y bueno, está al pie del río Vilcanota, un atractivo turístico impresionante, y lo que más nos ha causado impresión es encontrar área megalítica, todo rodeado, estas huacas, plataformas
enormes de toneladas que han quedado, que es como una especie de base para allá, y es el camino antiguo de Ollantaytambo. Entonces quedan todos invitados a que puedan recorrer este lugar. Cuando se den un tiempo de Ollantaytambo, como que van a las canteras, también pueden bajar y se van a dar con esta sorpresa, y uno se pregunta, ¿no? Como decíamos, cómo lo hicieron los incas dominar esas cumbres, y hay todavía cosas más sorprendentes en las alturas, esos puestos de vigilancia. Así que ya saben, estamos en las pinturas rupestres de Inca Pintay, frente al otro complejo arqueológico también Inca Pintay, pero queríamos darnos un tiempo para ver específicamente este, y quiero mandarle un saludo a la persona que no solo me mandó la ubicación, sino me comentó esto hace muchos años, que fue mi querido amigo Rumi Alegría, que no ha podido venir ahora, pero me ha mandado, y en su nombre entonces hacemos esta nota, este despacho. Gracias, Rumi, llegamos, todo perfecto, muy hermosa esta huaca, muy interesante. Muy bien, los dejamos entonces con un poco de historia de Inca Pintay. El sitio de Inca Pintay se encuentra ubicado en un farallón del cerro Pincuyuna, cerca del final del Valle Sagrado, a corta distancia de Ollantaytambo. La imagen antropomorfa pintada en la parte alta del farallón ha sido mencionada por primera vez a comienzos del siglo XVII por el cronista Felipe Guamán Poma de Ayala. Y dice: como se desbarató Manco Inca por el señor Santiago de los cristianos, y como se espantó y se fue huyendo con sus capitanes y llevó muchos al pueblo de Tambo, allí edificó muchas casas y corredores, y ordenó muchas chacras, y mandó retratarse el dicho Manco Inca y a sus armas en una peña grandísima para que fuese memoria, y como no pudo allí resistir en el dicho pueblo de Tambo, desde allí se retiró más adentro, a la montaña de Vilcabamba, con los demás capitanes. Durante el siglo XIX dejan constancia somera sobre las pinturas viajeros franceses, también el alemán Rugendas, quienes confeccionaron los primeros bosquejos de la figura. Según su dibujo se ve una forma antropomorfa con los brazos extendidos y portando lo que parece ser una lanza. El dibujo de Hosting muestra una representación más esquemática compuestas de un uncu o vestimenta inca y solo la cabeza de un personaje con un tocado semicircular. Ya en el siglo XX, Inca Pintay es mencionado por Cosio, quien lo llama Inca Pinta, así como por Valcárcel y Protzen, entre otros. El estudio más detallado sobre el sitio y que permitió corregir algunos errores de interpretación fue ejecutado bajo la dirección del arqueólogo Víctor Falcón en el marco del proyecto Ujupacha en 2009. Ellos realizaron las medidas de la figura antropomorfa, confeccionaron el dibujo a escala de la imagen y extrajeron muestras de los pigmentos para el análisis de laboratorio. Basándose en la información etnohistórica proporcionada por el cronista Guamán Poma de Ayala, Falcón sostiene, igual que el antropólogo Flores Ochoa, que se trataba de la imagen de Manco Inca, pintada en la década de 1530, en la que este monarca inca inició la denominada Guerra de Resistencia a la conquista española. Mide de cabeza a pies 3 metros de alto por 2 de ancho, presenta 2 partes, la túnica en sí de forma cuadrada y delineada mediante una gruesa banda blanca, una pechera en forma de triángulo invertido y el rostro. El interior del triángulo es de color rojo y el contorno del triángulo y el uncu es de color blanco. No se descarta que la figura haya sido representada con algún arma o algún símbolo de mando y que este pueda haber sido borrado por el escurrimiento de agua de la lluvia. Nosotros creemos que es posible que el báculo se hallara presente en el dibujo, pues guardaría relación con las supuestas alabardas o varas de los monolitos del Templo del Sol, que también se perdieron, y serían a su vez una clara referencia a la tradición de Juan Santa Cruz Pachacútec sobre la vara de oro entregada por Tunupa a Aputambo. La representación del báculo se halla como un recuerdo poderoso y pudo haber sido perennizado en la pintura como un hecho cierto que alguna vez ocurrió. Sin duda, recuerdos de una poderosa tecnología mística que utilizó el primer Inca, Manco Cápac.
Muy bien, nos estamos acercando a la zona. Y esto es algo que pocas veces se ve. Es un atractivo turístico que está cerca a la zona de Inca Pintay, bueno, en la parte del frente, ¿no? Muy bien, estamos entonces en Inca Pintay, en el camino antiguo a Ollantaytambo. Podemos apreciar cómo estas rocas enormes, gigantes, todavía están aflorando, todavía están enterradas, como anunciándonos de que hay mucho más abajo. Rocas megalíticas, de color oscuro, muy grandes, parece como la parte de Sacsayhuamán. Miren, son las bases, prácticamente son como las bases que sostienen todo este sector de Ollantaytambo. Ahí podemos ver rocas inmensas, parece de bastante tonelaje, ¿no? Y esto te conduce, aquí hay unas escaleras, vamos a subir. Porque no solo es la pintura rupestre de Manco Inca, una pintura muy hermosa. Hay una chorrera de agua. Se escucha el ruido hasta allá. Y esto te conduce a una pequeña cueva. Nuevamente aquí. El camino a pie que te llevaba. Y esto es como un pequeño paso, un pequeño túnel aquí. Muy interesante. Vamos a ver si podemos darle la vuelta. Pocas veces visitado esto. Bueno, generalmente ya se toman otras rutas. Entonces ya no se viene por acá. Pero esto ha sido en su momento el antiguo camino de Ollantaytambo. Acá podemos ver, por ejemplo, ya construcciones, refacciones parecen modernas. Y ahí otro tipo de arquitectura. Ahí está, otro tipo de arquitectura, ¿no? De un periodo inca más reciente. Probablemente cuando esto lo vuelven una fortaleza. Ahí está la arquitectura más reciente. Pero siempre en lo más bajo, digamos, en las profundidades, está la arquitectura megalítica. Estamos viendo por la parte de atrás de Inca Pintay. Y esto pues realmente es hermoso, ¿no? Miren ustedes, qué bello. Impresionante. Miren esto. Estos caminos como túneles, pareciera, ¿no? Caminos como para los chasquis. Y por ahí están encauzando el agua, ¿no? Una tubería. Muy bien, nuevamente en la zona de abajo, donde vemos estas pircas. Ahí está este túnel que es realmente muy atractivo, muy interesante. Ya lo han bloqueado como para de repente no malograr, pero ya lo hemos visto por el otro lado. Ahora vamos a recorrer acá. Por ejemplo, por acá chorrea el agua. Se siente todavía, miren cómo chorrea el agua por aquí. El musgo, cómo crece. Y aquí hay una especie de construcción también, una pirca moderna. Miren, tiene sus escaleras flotantes por este lado. Ahí tiene escaleras flotantes. Van de este lado, llegan ahí, suben y van hacia arriba y hacia arriba, ¿no? Y arriba incluso hay unas estructuras. Arriba hay una estructura todavía. Bien empinado. Y esto es este farallón. Este farallón es bien empinado. O sea, donde está la Inca Pintay, la pintura del Inca, es bien empinado. Bien contra nosotros, ¿no?
Es como que se estuviera cayendo contra nosotros la roca. Ahí también se ve un poco el camino, ¿no? Parte del camino y esta estructura como de una especie de torre. Y curiosamente parece que esto también en su momento tuvo otra finalidad, pero luego lo ocuparon como una fortaleza contra el asedio, ¿no? Los españoles de la conquista. Y justamente ahí en la parte alta hay algunas casitas, unos torreones, parece de vigilancia, ¿no? Muy interesante, muy hermoso este lugar. Y esto lo encuentran muy pegado a la carretera, al pie del río Vilcanota. Miren, fíjense, estamos muy temprano por la mañana y cómo entra la luz del sol, entra con un golpe muy fuerte de luz, de energía. Incluso hasta momentos parece que sale como un arco iris. Y esos primeros golpes de luz, de sol, de energía, realmente te cargan aquí de salud, de positivismo. Es realmente, el Cusco te da todo el que viene al Cusco siente que hay algo mágico, ¿no? Por eso tal vez, ¿no? La energía. Y bueno, y ya para terminar aquí, Inca Pinta y desde abajo. No sé si el zoom me va a ayudar, pero bueno, vamos a ver. Igual hemos hecho unas tomas con otra cámara para que ustedes puedan verlo. Ahí está. Más o menos, ¿no? Se ve ahí. Listo. Inca Pinta y amigos. El Inca para subir ahí ha debido ser realmente un experto escalador y espeleólogo. Wow. Ahí las huacas.